Hola, mi nombre es Zaira González Nápoles, soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de Coatepec Arinas. A continuación realizaré la exposición de los fundamentos jurídicos y legales de la educación inclusiva, la cual, para su comprensión, se rescata en una línea del tiempo. El día de hoy nos acompaña Darian González Nápoles ante esta exposición. Si bien la línea del tiempo comprende los años de 1948 al 2020, el 2 de septiembre de 1948 surge el derecho de la educación a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien establece este derecho. Por otra parte, el 12 de marzo de 1968, la UNESCO define el dominio de la educación especial y se hace un llamado especialmente a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades para acceder a la educación y para la integración de todos los ciudadanos. Asimismo, el 20 de diciembre de 1970 surgen los derechos del deficiente mental, dentro de los cuales se destacan los siguientes. El deficiente mental debe gozar hasta el máximo grado de viabilidad de los mismos derechos que los demás seres humanos. El deficiente mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y aptitudes. El deficiente mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tiene, en la medida de sus posibilidades, desempeñar un empleo productivo en alguna ocupación útil. Asimismo, el 22 de diciembre de 1970, la Dirección General de Educación Especial promueve lo siguiente, con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar y administrar el Sistema Federal de la Educación. A partir de este entonces, este servicio presta atención a personas con deficiencia mental, con trastornos de audición, lenguaje, impedimentos morales y trastornos visuales. El 3 de diciembre de 1973, por medio de la Ley General de Educación, se destacan los siguientes artículos. Artículo segundo. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de equidad, en condiciones de calidad. Artículo séptimo, a través de la fracción 6. Propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión, de la no discriminación, de la cultura de la paz en cualquier tipo de manifestaciones. Continuando con la exposición que refieren a los documentos legales de la educación inclusiva, se destaca la participación del 9 de diciembre de 1975 a través de los derechos en los impedidos, en donde la ONU declara los derechos se deben de reconocer como la necesidad de proteger a las personas y asegurar su bienestar y rehabilitación. Por otra parte, el 22 de septiembre de 1985, por medio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se promueve lo siguiente. Garantizar la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales, con la finalidad de desarrollar una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente. Asimismo, el 6 de marzo de 1989 surgen los derechos de la infancia. Se realiza la Convención sobre los Derechos de la Infancia, en la cual se señala el compromiso por parte de los estados para que haya una mejor vida en niños y niñas con discapacidades. Por otra parte, el 5 de marzo de 1990, a partir de la Declaración Mundial de Educación, la UNESCO, con el fin de buscar la universalización de la educación, reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa, particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y a la exclusión. No obstante, el 12 de junio de 1992, por medio del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se promueven 3 líneas estrategias. Entre la primera destaca
la reorganización del sistema educativo con la finalidad de transferir a los educandos una educación de calidad. La segunda de estas estrategias es la reformulación de los contenidos y materiales educativos para concentrar el plan de estudios de la educación primaria en aquellos conocimientos verdaderamente esenciales y significativos para los estudiantes. La tercera de las estrategias se destaca la relevancia social de la función magisterial. Asimismo, el 11 de junio de 1993, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que se entiende por discriminación toda acción de distinción o exclusión que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de la igualdad de los educandos. El 5 de abril de 1997 surge la Conferencia Nacional de Atención Educativa a Menores con Necesidades Educativas Especiales, en la cual la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato de Trabajadores de la Educación destacan lo siguiente: entablar un diálogo entre diferentes actores educativos para finalizar y unificar los criterios en torno a la atención educativa propia de los niños con necesidades especiales. El 27 de agosto de 1999, por medio de la Ley 42, se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, la cual se destaca también en el artículo 19, el cual afirma que la persona con discapacidad se incluirá en el sistema educativo regular, el cual debe proveerle de los servicios de apoyo y las ayudas técnicas que le permitan el acceso al currículo regular. El 23 de noviembre del 2000, la Ley de Educación Especial, en su artículo 41, señala la función de una educación especial en función de modificar a los individuos con las acciones que realizan, es decir, ya sean transitorios o definitivos, con actitudes sobresalientes en cualquiera de los ámbitos de la vida social. No obstante, el 5 de junio del 2001, el Programa Nacional de Educación reconoce que la población presenta alguna discapacidad como uno de los principales grupos de situación de vulnerabilidad respecto a su acceso, permanencia y egreso al sistema educativo nacional. Por otra parte, el 23 de mayo del 2002, la OSD, elaborado entre la Secretaría de Educación Pública y la Oficina de Representación para la Promoción de la Integración Social, promueve lo siguiente, con el objetivo de garantizar una atención educativa de calidad a los niños y niñas, los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad. Por otra parte, el 12 de agosto del 2004, el Programa Nacional para la Transformación y Fortalecimiento Académico promueve 4 líneas de trabajo. La primera es la transformación curricular. La segunda de ellas alude a la actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente. La tercera de ellas realiza énfasis en la elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la regularización del trabajo académico. Por último, la cuarta pretende mejorar la planta física y el equipamiento de las escuelas normales. Continuando con la exposición, el 10 de junio del 2005, la Ley General de las Personas con Discapacidad promueve el siguiente objetivo. En esta ley es proteger y fomentar los derechos humanos de las personas con discapacidad,
así como su desarrollo igualitario con base en las oportunidades de respeto y equidad. Es publicado en el Diario Oficial de la Federación Constituyente. Sin lugar a dudas, es fundamental en el derecho de las personas especiales. Asimismo, el 8 de junio de 2008, a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se promueve lo siguiente: el reconocimiento, el derecho de las personas con discapacidad a tomar una familia, tener hijos, mantener su capacidad reproductiva, etc. Ningún niño puede ser separado de sus padres porque alguno de ellos tenga alguna discapacidad, reconocido en el artículo 23 de la Convención. No obstante, el 9 de diciembre de 2011, el artículo 1 destaca lo siguiente: si bien el Estado mexicano debe garantizar la protección y el ejercicio de proteger los derechos humanos para las personas especiales. Asimismo, el 12 de junio de 2015, a través de la atención inclusiva para la población, se establece que principalmente a través de las direcciones generales de la Subsecretaría de Educación Básica se realizarán acciones específicas para apoyar la atención educativa a las personas con necesidades educativas especiales. Si bien el 13 de septiembre de 2016, el Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas promueve lo siguiente: el derecho a la educación inclusiva abarca una transformación de cultura, de política, en la práctica de todos los entornos educativos, sean estos formales o informales, para dar cavidad a las diferentes necesidades e identidades de cada estudiante, junto con un compromiso para eliminar las barreras que impidan esa posibilidad, ese derecho de insertarse a la educación, para fortalecer la capacidad de los y las individuos. No obstante, del 2013 al 2018, el programa sectoral de educación promueve lo siguiente: con la finalidad de impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y con la premisa de desarrollar estrategias metodológicas, así como material que refiere a la atención de los diversos tipos de discapacidad. Si bien en septiembre de 2019, a través del programa de fortalecimiento a los servicios de educación especial, el cual en el año 2014 se creó y se fue sustituido, surge la necesidad de atender a una educación inclusiva, en la cual todos los individuos se involucren, donde no se tomen en cuenta sus necesidades, sus diferencias físicas, así como mentales, cuya función es desarrollar sus aptitudes y habilidades. Todo ello ha promovido en el ser humano, en la actualidad, el tomar conciencia, en el sentido de que es importante considerar a los demás, ya que todos somos importantes en esta oportunidad de ser partícipes en la educación o cualquier ámbito de la vida social.